Buenas tardes, amigos del periódico AM. Nos encontramos con Santiago Krill. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues contento de estar en León y contento de estar en el AM, que es un periódico que le tengo mucho cariño porque tuve el honor y el privilegio de escribir por muchos años en su editorial. Gracias, bienvenido. Si nos pudiera comentar, ¿por qué busca encabezar el Frente Amplio y por qué considera que sería el candidato? ¿Cuál sería el valor agregado que tiene Santiago Krill? Bueno, en primer lugar, por tres razones. Porque quiero. Si no se quiere, pues no se puede. Entonces, lo primero es porque quiero. Y quiero porque veo al país en una situación de emergencia, de desastre, y que poco a poco se va deteriorando a niveles como nunca habíamos tenido anteriormente, particularmente en la violencia, en el tema de la salud, en el educativo, pero también en la economía de largo plazo. Entonces, el desarrollo del país no puede avanzar en la medida que no arreglemos fundamentalmente esos cuatro problemas. Segundo, puedo porque cuento con la experiencia, en primer lugar, de resultados, particularmente en el combate a la violencia. Cuando estuve yo con el presidente Fox, estaba yo a cargo de la seguridad interior del país y pudimos bajar la violencia en un 30%. Pero no solamente eso, el problema de salud, el problema de la educación y el problema de la economía es un problema político igualmente. ¿Por qué? Porque tenemos que reordenar los intereses creados, que se han generado con vicios, con corrupción. Tiene mucho que ver también la manera como lo quisieron arreglar y destrozaron, por ejemplo, los canales de distribución de los medicamentos. Acabaron con nuestras jornadas de vacunación exitosísimas, que hoy en día no se están llevando a cabo porque lo de la pandemia es una vacuna, pero para un infante necesita todo su programa y su cartilla de vacunación completa, que no la tiene. Estamos con una falla gravísima. Pero falla gravísima desde los medicamentos, los centros de salud, el personal médico. Hay una cuestión. Toca el tema de la economía de largo plazo. Yo creo que muchas personas no lo percibimos o no lo vemos. ¿Cómo hará usted para visualizar a las personas este riesgo en todos estos factores, sobre todo esta economía en un futuro? ¿Cómo visualizarlo a los demás? Es la única manera de poder realmente combatir la falta de bienestar y la pobreza. ¿Cómo? Necesitamos mejorar sustancialmente la economía. Y aquí hay un elemento clave, que es el que podría desatorar casi todo lo demás, que se llama inversión. Inversión privada, pública, nacional y extranjera. Y aprovechar todas las circunstancias que están dando en el mundo. Y la geografía de nuestro país es un punto fundamental dentro de toda la problemática entre China y Estados Unidos. Entonces es inversión. ¿Qué genera la inversión? Primero, una planta industrial. Segundo, empleos, salarios. Tercero, pago de impuestos, pues le sirve al erario. Deja una infraestructura establecida ya en el país, una capacitación a la fuerza laboral, pero lo más importante, para que haya inversión, se requiere que se generen las condiciones de infraestructura. Por ejemplo, no puede haber inversión ahorita en muchas partes del norte y se va a desaprovechar esta situación que se da entre China y Estados Unidos porque no hay energía eléctrica o porque hay problemas graves de agua y mucha de la industria requiere cantidades o volúmenes importantes de agua. Entonces, ¿qué se requiere
para que las inversiones lleguen al país. En primer lugar, se requiere que se respeten los derechos de propiedad y que los contratos se hagan válidos. Eso, no más, ¿eh? Y eso genera confianza. Segundo, se requiere una infraestructura básica de energía, sus diferentes ramas, en transporte o movilidad. Entonces, el hacer todo esto no es una cuestión solamente de un diseño económico, es la ejecución. Y por eso, para mí, la mejor política económica es la política política. Y ahí tengo yo 30 años de experiencia en construir instituciones, en llegar a acuerdos en mesas de personas que piensan diferente, en mesas plurales y diversas, y es lo que necesita el país. Si queremos mejorar la calidad educativa de la educación, y poder combatir el rezago de la pandemia que tuvimos por 2 años, o la deserción, el problema no es el diagnóstico, estamos sobrediagnosticados en la materia educativa, en la materia de salud y en la materia de economía. Y no ha funcionado. Entonces lo que se requiere es un ejecutor, un presidente que lleve a cabo esto. Y esto es la política. Luego esto no se entiende, pero si se quiere hacer una gran obra de infraestructura y no se hace de una manera correcta, se frena inmediatamente, porque o las comunidades no lo entienden y no lo quieren, o por los intereses creados. Por ejemplo, pues es obvio que si uno va a darle un impulso a las líneas de tren, pues hay intereses de camioneros muy fuertes. O sea, lo ideal podría ser establecer un tren de Ciudad de México hasta la frontera de Estados Unidos. Eso es lo lógico, es lo que debemos de tener. ¿Podría impulsarlo? Sí, por supuesto, pero eso es política. No es que no haya un buen trazo, un buen proyecto, ¿no? Eso es fácil. Habrá 10 compañías que lo podrán hacer extraordinariamente bien, el diseño y la construcción. El problema es político, porque hay que buscar la manera de que las comunidades accedan, de que esto pueda realizarse, porque se pasan muchos municipios, muchos estados. Entonces, eso es lo que realmente falla en el país. No fallan los programas, hay muy buenos economistas, muy buenos médicos, muy buenos ingenieros, pero lo que falla es el poder hacerlo con una visión integral y ejecutarlo. Entonces, cuando yo digo que las inversiones son claves, porque si no hay inversión la economía no crece, no es nada más decir inversión, es decir, todo lo que va arropando la inversión. Entonces, ahí es donde cuento con una experiencia que difícilmente los otros aspirantes contarán con ella, porque mi vida ha sido una vida de construcción de instituciones, de acuerdos, de diálogo, y de ese diálogo y esos procesos de negociación, pues nace, por ejemplo, el IFE, nace el Instituto de Transparencia, nace la Auditoría Superior de la Federación, nace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o, por ejemplo, en la implementación o instrumentación del Seguro Popular. Por ejemplo, hace unos momentos, comentaba de Vicente Fox. Ahorita, ¿en qué relación tiene ahorita con Vicente Fox? ¿Hay apoyo? ¿Cuál es su relación? Es una relación de amigos. Lo voy a visitar pues de cuando en cuando, cada 6 meses, paso por allá a su rancho, comemos, hasta ahí. Pero ¿ha mostrado su apoyo Vicente Fox a que usted sea el candidato en cabeza al frente? No lo veo yo, digamos, yo lo veo como amigo. Yo conozco muy bien a Vicente, si alguien lo soy yo. Y entonces, pues él, yo creo que va a apoyar a quien
pues, tenga más posibilidades en el momento que lo sea. Y lo tiene que ser muy bien porque luego hay apoyos que no son tan eficaces como uno quisiera, ¿no? En el tema de agua, ¿cómo visualiza usted al país? Porque varios estados carecemos o tenemos ahorita ya problemas de sequía extrema. ¿Cómo lo visualiza? Mira, el país en primer lugar es un país con carencias hídricas muy, muy importantes. Cuando López Obrador decía que iba a producir energía a través del hidro, desde las hidroeléctricas, no sabía lo que estaba diciendo. Porque nuestras presas no dan para una producción estable, ni siquiera, digamos, medianamente. Un país como Brasil o como Canadá, sí. El problema del agua es un problema, primero, de una conciencia para poder ahorrar el líquido en todas sus dimensiones. Pero también es un problema de tecnología, porque hay pocas plantas de tratamiento que puedan reciclar el agua. Hay muchos sistemas, fundamentalmente tenemos un problema en el consumo, que per cápita tiene un alto consumo, entonces se requiere meter mucha tecnología para bajar ese consumo y generar un estado de conciencia. Segundo, tenemos el problema del campo. Un campo sin tecnología, en un surco de riego, se pierde alrededor del 60% del agua, del líquido, simplemente en evaporación. Nada más. Entonces requerimos, digamos, modernizar el campo. Y lo tercero, buscar la manera que todas las industrias, en un componente determinado, de acuerdo con su nivel de inversión y de acuerdo con sus posibilidades reales, tengan plantas de tratamiento que permita ya no utilizar más, digamos, agua de pozos o del propio sistema hídrico del país, sino que lleguen a ser autosuficientes. Sé que esto no es para todas, pero sí puede llegar a ser, digamos, un alto componente, y el Estado debe incentivar eso. Ahí es donde entraría esta cuestión política. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque el problema es político al final del día, y es un problema que requiere una política industrial. ¿Qué quiere decir esto? Se requiere poner incentivos, inclusive de carácter fiscal, para poder reordenar esto. Y claro, no hay mejor política económica para México que un reordenamiento fiscal a nivel del Pacto Federal, de los convenios de coordinación fiscal y del propio sistema. Es un sistema muy injusto, porque pagan los contribuyentes cautivos, la mitad de la economía no está registrada. Eso es un gran problema en materia de seguridad, pero gran problema, porque es un océano de operaciones para el crimen organizado. La mitad de la economía no está registrada, y es un problema para la productividad del país, y es un problema en el manejo del efectivo. Yo lo restringiría enormemente, utilizaría todo el sistema financiero para formalizar al país, utilizaría los programas sociales para llevarlos a cabo, y por supuesto esto me remite, digamos, a una visión integral de las cosas. No es voy a arreglar este problema puntualmente, no, así no se arregla. Y por supuesto, los problemas estructurales del país, me parece que el sur necesita una atención especialísima. Yo creo que algo bueno del actual gobierno es su mirada al sur, y algo extraordinario es el tren interoceánico. Finalmente, su visión acerca de Guanajuato, ¿cómo considera que debe de elegirse los candidatos? Vamos en el siguiente año por gobernatura, diputados y alcaldías. ¿Cuál sería su visión? ¿Debe ser un frente o debe ser Acción Nacional independiente? No, a ver, yo creo que la primera decisión es
si Guanajuato va a entrar al frente o no va a entrar. Yo digo que tiene que ser esto un esfuerzo total de toda la oposición, con todos sus territorios y candidatos, estar en el frente. Para mí es una condición necesaria, independientemente que un partido pueda tener mucho más ascendencia en un estado que en otros. Sé que aquí el PAN pues, prácticamente podría ser autosuficiente, pero eso es tener una mirada muy local. Yo lo que le pediría a mi partido aquí en Guanajuato es que suba la mirada y que vele por el país, y se puede velar por el país y por el Estado. Entonces el frente tiene que ser un frente total, amplio, un frente generoso para abrir espacios y para poder hacer los equilibrios que se necesitan. Y yo estoy convencido, si agregamos y sumamos a toda la oposición, vamos a ganar. ¿Por qué? No es algo que me surja a mí como un pensamiento ideal o un sueño, no. En el 2021, la oposición en conjunto obtuvo 23 millones de votos contra 21 de la coalición oficial. En consecuencia, si somos capaces, y ahí es donde está otra de las aportaciones que yo hago de una manera natural y muy distinta a lo que hacen los demás, es mi capacidad para hacer coaliciones. He venido haciendo coaliciones desde el Grupo San Ángel, la propia coalición para crear al IFE, pues fueron de 3 partidos y ahí estuve en las mesas y me tocó hacer el seminario del Castillo, de donde surge la reforma política. También con el Pacto de Sopo, que fue en mi casa, por eso se llama Pacto de Sopo, creamos el G4, que fue quienes integramos la primera legislatura de mayoría opositora. Porfirio Muñoz Ledo fue el primer presidente y yo fui el primer vicepresidente. Entonces, para mí, mi divisa en la actividad política, mi divisa es las coaliciones. Entiendo de esto y sé cómo acoplar los intereses, equilibrarlos, cumplir los acuerdos. Para mí no es nuevo. Sería muy difícil para alguien que no ha hecho un acuerdo político en su vida poder gobernar una coalición. Y yo llevo casi 30 años construyendo las coaliciones. Esta de hoy, la del Frente Amplio por México, la empezamos a construir 4 o 5 gentes, tabique por tabique. Primero va por México en el 2021 y ahora el Frente Amplio por México. Pero también la del 2018 con Ricardo Anaya. La pude construir con Dante, que además es un gran amigo mío, y hemos hecho muchos esfuerzos juntos de distinta naturaleza. Sigue la comunicación con él y con muchísimos otros actores. Voy a los estados y muchos de los partidos locales que dan 4 o 5 puntos en los estados ya están en disposición, organizaciones gremiales, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, productores del campo. Acabo de estar yo en Cajeme, Obregón, y con los productores de grano, trigo, sorgo y maíz. No tiene interrupción con el gobierno. Me dijeron, Santiago, por favor, convócanos, porque nosotros tenemos pues un gremio muy, muy amplio por todo el país. Está en Sinaloa, está en Tamaulipas, está en Chihuahua, y queremos ayudar al frente. Entonces, yo sé hacer eso. Eso ha sido mi vida. Entonces, pienso que en la medida que podamos ensanchar el frente, sumar y multiplicar, en esa medida vamos a ser competitivos y vamos a poder ganar. Pues eso es lo que yo aporto a este proceso. Estoy pues muy contento de estar aquí en el AM. ¿Me agradecemos? No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por su... Al contrario, Leonel, muchas gracias.